Pero ¿sabés que hablábamos de una situación muy exótica que está ocurriendo? Estados Unidos hoy es el centro de la pandemia en el mundo, digo, el centro de atención por el impacto que está teniendo el coronavirus en Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos redobla su acoso, por ejemplo, sobre Venezuela. Entonces le preguntamos a Marcelo cómo se explica esto, que un país donde se le está muriendo solamente en Nueva York una persona cada 3 minutos tenga tiempo y voluntad y vocación de redoblar su acoso político sobre otro país. Y Marcelo da una explicación que, claro, él que es un especialista la puede tener, nosotros no la tenemos tan en el radar, que es, Estados Unidos se está preparando para un día después donde, entre otras cosas, va a haber una disputa por el control energético de vuelta. Es decir, Estados Unidos había logrado el autoabastecimiento, pero con un barril a $60. Y hoy está a $30 el barril. Y Estados Unidos se está preparando para que haya un barril a bajo costo durante bastante tiempo. Entonces el acoso sobre Venezuela es ir preparando la salida de Estados Unidos, o la salida que se imagina Estados Unidos en términos económicos, que es con petróleo venezolano. Por eso está armando ya ese escenario, o está reforzando ese escenario. Una cosa que también creo que llegó para quedarse por un tiempo largo es todo el tema de control de fronteras, lo cual va a tener un impacto, sobre todo por lo que está pasando en Brasil. En Brasil, a Trump ayer lo llamó a Bolsonaro. Trump lo llamó a Bolsonaro para decir que tiene que frenar un poco el país, porque si sigue a este ritmo va a tener una situación humanitaria muy crítica. No sabemos. Te digo lo que pasó ayer en Brasil. Lo que pasó ayer en Brasil es, hay una guerra en los medios, ¿viste? Cuando se empiezan a pelear en los medios es porque ya atrás está todo podrido, ¿no? Sí, claro. No es que se pelean en los medios y después está todo... Cuando ya llega a los medios de comunicación y a las declaraciones, es porque la situación ya entra en una situación de no retorno. Jair Mesías Bolsonaro se está peleando con su ministro de salud por los medios de comunicación. Y con Moro, ¿no? Con los dos. Moro también está proponiendo... Moro es un oportunista. Moro está muy licuado en su poder interno, el gobierno de Bolsonaro. Aún así tiene niveles de aceptación altos. Bueno, altos es 35. En los medios más influyentes, y cuando hablamos de medios influyentes, hablamos de medios que se escriben para el Círculo Rojo. Desde el Círculo Rojo se habló hace 2 o 3 días de la carta de renuncia. Se publicó cómo son los términos de la carta de renuncia. ¿De Bolsonaro? Sí. Que Bolsonaro vaya a reinar. No. De cómo es la carta de renuncia que el poder económico. Una carta de renuncia que el poder económico le presentó a Bolsonaro como opción ante esta situación crítica. Se presenta como hecho informativo, algo que, escrito desde uno de los 2 o 3 medios influyentes que tiene en materia de Círculo Rojo Brasil, llamó la atención. Otro elemento, en esto que en línea, como decís, que están discutiendo el ministro de Salud, porque el ministro de Salud, ¿qué quiere? Hacer un confinamiento, digamos. El ministro de Salud se llama Mandetta, de apellido, Luis Enrique Mandetta. Ayer en una entrevista pública, Bolsonaro le pidió más humildad al ministro de Salud. Claro. Le iba a decir que tenga más humildad al ministro de Salud. Y el ministro de Salud, Bolsonaro dice una cosa y el ministro de Salud sale inmediatamente a desmentirlo públicamente. O lo desmiente de facto o lo desmiente con palabras. Aparte las figuras que usa Bolsonaro. Ayer usó la de la lluvia, que el coronavirus es como la lluvia, que nos mojamos todos, pero nadie se ahoga. Estamos hablando de un país que duplicó la cantidad de muertos de un día para otro, Y cuando se empiezan a dar estas cifras, lo demuestra la experiencia. Te tiro otro dato de Brasil, para que vos estás preocupado de Brasil. No, ayer, yo no, me parece que... No te quepa ninguna duda. Que el gobierno y la Argentina va a tener una situación de cierre de frontera con Brasil por mucho tiempo. Con lo cual, ese va a ser un impacto directo en el sistema productivo argentino. Cerrar la frontera con Brasil significa cerrar el comercio con Brasil, O por lo menos limitarlo muchísimo. Por eso es que está encadenada una información con la otra. Y por cómo viene la dinámica de Brasil, eso es lo que me explicaban ayer, por cómo viene la dinámica, va a ser por mucho tiempo. No por la cuarentena que dure en Argentina, por mucho tiempo. ¿Qué me estabas por decir? No, te quería decir de lo que está pasando en Brasil. Ayer hubo un intercambio a través de la red social Twitter. Twitter, donde posteó algo Luis Ignacio de Lula da Silva. Si querés te lo traduzco, pero era un posteo pro
pro cuidado, pro aislamiento social, bueno, en la postura claramente anti-Bolsonaro. Y el que hizo un screen de pantalla de eso, y además agradeció públicamente, porque ahí hubo un elogio a favor de los gobernadores. Bolsonaro se está peleando con dos gobernadores dos gobernadores que fueron electos con la boleta de él. Claro, ¿De San Pablo? Que es Witzel de Río de Janeiro, Joan Doria de San Pablo. Que son eventualmente dos competidores. El tema no los conduce políticamente. Eso es lo que pasa. Entre otras cosas. Hay un descontrol político muy, pero muy grande. La cuestión es que Joan Doria hace un screen de pantalla de eso y dice, a pesar de toda la diferencia que nosotros tenemos, celebramos que Joan Doria se haya generado un pequeño puente con Lula. Que una Doria que es uno de los persecutores de Lula. Sí, claramente, es derecha, claro. Doria es derecha, claro. Doria es un empresario que fue director, el conductor del programa El Aprendiz versión brasilera. Una especie de pequeño Trump. Un pequeño Trump, digamos. Primero fue alcalde de San Pablo y ahora es gobernador de San Pablo. Pero como ya hemos contado acá en este programa, en San Pablo, así como está la maldición de la provincia de Buenos Aires, está la maldición del gobernador de San Pablo. O sea, decime del año 85 hasta parte, ¿cuántos gobernadores de la provincia de San Pablo llegaron a presidente de Brasil? No tengo el detalle fino, pero imagino que vos te lo doy. Cantidad de descenso de Boca, por ejemplo. ¿Cuántas veces se fue Boca a la B? Nunca, jamás. Bueno, el mismo resultado. Claro. El mismo resultado. Descensos de Boca, 0. Gobernadores de San Pablo, presidente de Brasil, 0. Bien, muy bien, ¿viste? Claro. Acordate, ¿cuántas veces descendió Boca? Ninguna. Te digo para los que me acusan de gallina. Bueno, así está Brasil hoy. Exactamente. Bueno, por eso preocupa tanto la situación en Brasil. Preocupa que Bolsonaro, insisto, siga públicamente ninguneando el asunto y le preocupa a Trump. ¿Y por qué Trump lo llama a Bolsonaro? Porque Trump de repente tiene... No tenía ese dato. Sí, lo llamó ayer. ¿Y esto por qué? ¿Porque Trump tiene un súbito interés humanitario por cuidar a los brasileños? No. Porque Trump está viendo que se le desmorona el esquema de poder que tenía en una región donde para Trump la tenía medio controlada o bajo control, él imaginaba, con Brasil. Y está viendo que su aliado está haciendo un desastre a imagen y semejanza de lo que hizo el propio Trump. Porque hay que decir que Bolsonaro siguió la línea Trump, que a su vez había seguido la línea Boris Johnson, Trump. ¿No? En esta lógica que vos siempre marcás, Daniel, de tener la ventaja de ver la precuela, de ver los capítulos anteriores de la serie, si uno ve... Que es el gran mérito estratégico que tuvo el Albert. Albert, la estrategia del Albert es la estrategia adecuada. Que tiene sus cuestiones para analizar. Bueno, ¿no? Ahí hay una subasta. Escuchá esto, por ejemplo. Diario Folia de San Pablo, en estos momentos. A ver. China cancela compra de respiradores hechos por Bahía. Ajá. El estado de Bahía, gobernado por el PT, había comprado respiradores. Y la carga queda retenida en... ¿Dónde? Completen en sus casas. ¿Wuhan? ¿Shanghái? ¿Shanghái es el gran...? No. ¿Dónde? ¿Dónde quedó la carga retenida de respiradores? Es el titular hoy de la Folia de San Pablo, en estos momentos. ¿Sao Paulo? China cancela compra de respiradores de Bahía, del estado de Bahía. Y la carga queda retenida en... ¿Qué país? ¿Estados Unidos? Correcto. Mira vos. Se van a quedar ahí, obviamente, ¿no? Andá que te larguen un respirador ahora en Estados Unidos. No, Estados Unidos, Trump ordenó a la General Motors a construir ventiladores, que es la forma en la que se llama también los respiradores. Y General Motors ya está produciendo ventiladores. Acá hay un proyecto para que lo haga Toyota. Sí, Toyota ya está trabajando, pero no en respiradores, sino en válvulas para adaptar respiradores. Hay distintos tipos de respiradores. Estuve averiguando bastante. ¿Te leo el comunicado de Toyota, querés? A ver, dale. Te leo el comunicado de Toyota. Como miembro activo de la comunidad, Toyota Argentina estará brindando su apoyo a las autoridades y profesionales de la salud frente a esta pandemia. Hemos puesto a total disposición del gobierno los recursos de nuestra planta de producción en Zárate. Bien. Comunicado oficial de Toyota. Concretamente se analizan 2 acciones para implementar en el corto plazo, dicen en Toyota. La producción en nuestra planta de Zárate de un soporte respiratorio mecánico para la atención médica de urgencia. Claro. Contribuir a aumentar la capacidad de producción de los fabricantes locales de respiradores mecánicos a través de la implementación del sistema de producción Toyota y la provisión de partes.
en coordinación con el gobierno nacional y nuestra cadena de proveedores, está analizando la viabilidad de ambos proyectos y la posibilidad de activarlos en el menor tiempo posible. Cuando pregunté a la gente de Toyota sobre este proyecto, me mandaron este comunicado. Bien. Son 5 plantas las que producen respiradores en Argentina. La principal empresa es una empresa cordobesa que nació, ¿sabes dónde? En un garage. Un traumatólogo y un ingeniero, 2 hermanos, hace ya varias décadas, se dieron cuenta que podían unir sus esfuerzos para hacer respiradores, crearon la empresa Temec S.A., tiene sede en Estados Unidos, y ¿sabes a quién abastece? Abastece a los principales hospitales de Nueva York, Temec. Está teniendo mucha presión esa empresa para importar respiradores, porque claro, vendía en Estados Unidos Temec, y ahora no puede exportar desde la Argentina. Fíjate cómo está la humanidad disputándose un insumo como un respirador artificial, en esta lógica de sálvese que pueda, que tiene una versión patética, Daniel, 2 versiones patéticas ayer. Una, la del vecindario que quiere echar a la médica, los vecinos del edificio que quieren echar a la médica porque sale a hacer su laburo, y lo que hizo Morales a la manera de Bussi. ¿Recordás los trenes de Bussi en dictadura? Morales echando gente. Antonio Domingo Bussi, claro, el dictador tucumano, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas qué hacía? Sí, agarraba a la situación de calle y los sacaba de Tucumán. Los dejaba tirados en la frontera, digamos. Los metía en un tren. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, la tradición de Morales, ¿no? Claro. ¿Qué hizo Morales ayer? Muy legitimado, ¿no? Sí. El jefe, hay que decir que es el jefe político y el líder del radicalismo, Sí, ¿no? sí, es el Digámoslo, verdadero líder del radicalismo. El verdadero líder del radicalismo, Sí, ¿no? sí.